Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. En 7 días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Seguimos en Pascua, mis queridos hermanos. Celebramos la Eucaristía por ustedes, por sus familias, por sus países, por el pueblo donde viven, por sus intenciones, por sus enfermos, por sus difuntos y su eterno descanso, y por todas nuestras necesidades humanas y espirituales. Las ponemos aquí, ante el altar del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Cristo, vencedor del pecado y de la muerte, sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y antes de acercarnos a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, reconciliémonos con el Señor y pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Oremos. Concédenos, Señor, ajustar nuestra vida al misterio de la Pascua que celebramos llenos de gozo, a fin de que, alejados de veras del pecado y buscándote en todo a ti, el poder de Cristo resucitado nos proteja y nos salve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a alguno entre ellos y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Sicilia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y a los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa, antes de que despunte el alba. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Tocaré para ti ante las naciones, te alabaré, Señor, entre los pueblos, pues tu lealtad hasta las nubes llega y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas y llena con tu gloria el mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Vamos a oír, aleluya, Jesús hablar, aleluya, el Evangelio, aleluya, le nos va a liberar, el Evangelio, aleluya, le nos va a liberar, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien les ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le piden en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hemos escuchado cómo los apóstoles y presbíteros, ya organizados en una comunidad donde la jerarquía de la iglesia asume sus funciones y juzgan oportuno enviar a Pablo y a Bernabé y un grupo de hermanos a Antioquía. Allí iba Judas, llamado Barsabás, Silas y algunos varones de la comunidad. A través de una carta los presentan y les mandan las recomendaciones de qué es lo que deben seguir como comunidad para poder mantenerse fieles al Evangelio. Dice que cuando llegó aquella carta a los cristianos de Antioquía, aquellas palabras tan alentadoras les llenaron de júbilo. Eso es lo que se llama el magisterio de la iglesia. El magisterio es los documentos, las enseñanzas que los apóstoles de hoy, o los sucesores del colegio apostólico, dígase, el Papa y nuestros obispos, emiten para orientar la vida del pueblo cristiano. Así el Espíritu Santo, con su sabiduría, con su luz, dota a los ministros y pastores de la iglesia para que orienten al pueblo de Dios a través de las cartas pastorales, de las exhortaciones, de las encíclicas, de los documentos conciliares, para que el pueblo cristiano se oriente en eso que se llama el magisterio de la iglesia, que como hemos escuchado existe desde la iglesia primitiva. ¿Dónde está la gran riqueza, el gran tesoro de la iglesia? ¿De dónde saca ella todo su conocimiento? No solo de lo contenido en la Sagrada Escritura, porque además está de más decir que el canon bíblico o la Biblia tal cual como nosotros la conocemos, la definió la Iglesia Católica. Es decir, que aunque evangélicos o protestantes o no sé quiénes, ¿no? Utilicen la Biblia, están utilizando una Biblia o un canon elaborado por la Iglesia Católica. Y si reconoces la Biblia, deberías reconocer la Iglesia que la puso como sagrada. Digo yo, no sé. Porque fue un papa, el Papa San Dámaso I, quien mandó a San Jerónimo, que era su secretario, que recolectara todos los libros sagrados que habían en los primeros siglos de la iglesia primitiva y configurara los textos que se iban a considerar como canónicos y divinamente inspirados por Dios. Se rechazaron algunos que se creían contaminados por el gnosticismo y algunas otras corrientes que más bien promovían herejías, y aquellos que se consideraron más fidedignos a nivel histórico, como los 4 evangelios, las cartas de San Pablo, las denominadas cartas católicas, que son la de Pedro, la de Santiago, la de Judas y el Apocalipsis, se unieran junto al libro de los Hechos de los Apóstoles y se creara lo que se llama hoy el Nuevo Testamento, los 27 libros sagrados del Nuevo Testamento. Fuera de eso, hay algo que se llama el magisterio de la iglesia, que de todo lo más importante es la patrística o la época de los padres apostólicos y de los santos padres de la iglesia. ¿Quiénes eran ellos? Los sucesores de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a un San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Pedro, San Clemente de Roma, etcétera, ¿no? O sea, son hombres que llegaron a ser obispos, ejercieron el ministerio episcopal en el tiempo más cercano a los apóstoles y que dejaron también sus escritos, que hoy en día son una fuente de riqueza en la doctrina de la iglesia. Es decir, que la iglesia no es que saca sus ideas o su doctrina o sus reflexiones así como que de la nada, pues, o de un periódico o de una novela, no. Nuestro fundamento está en el magisterio eclesiástico, en el magisterio de la iglesia, que tiene su fundamento en la sagrada palabra de Dios, que, como vuelvo y repito, fue fruto de las elecciones de la iglesia católica, y además del magisterio eclesiástico, que son todos los escritos de los santos padres, empezando por los padres apostólicos, es decir, los sucesores más directos de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, y luego una cantidad de padres de la iglesia,
tanto de Oriente como de Occidente, ¿verdad? San Atanasio, San Gregorio Nacianceno, San Clemente de Alejandría, etcétera, una cantidad, San Justino, de hombres que fueron obispos y a la vez dejaron por escrito su teología. Y luego, pues, en cada época de la Iglesia ha habido sus teólogos, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en la Edad Media, y San Buenaventura, San Alberto Magno. Y cada época ha tenido sus teólogos que van enriqueciendo toda la reflexión de la Iglesia. Entonces, todo esto tiene su origen ya en la Iglesia primitiva. Entonces, nuestra doctrina es sólida, porque está fundamentada en la palabra de Dios y en el magisterio de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia. Y esto es algo que le da mucho sustento a la Iglesia de Jesucristo. Esa es una de las cosas por aquí. Dice, bueno, ¿cuál es la Iglesia verdadera entre tantas opciones? Es que no, Jesús solamente fundó una sola iglesia. Él no vino a fundar iglesias o gremios o corporaciones. No, Él vino a fundar una sola y única iglesia. Que los hombres han creado sus iglesias y han dividido a la iglesia, ese es otro tema. Pero la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esa es la iglesia que Jesucristo fundó con sus apóstoles, que le transmitió sus enseñanzas a ellos. Ellos a su vez se la compartieron a sus discípulos y hasta el día de hoy la iglesia ha mantenido o ha tratado de mantener fielmente ese depósito de la fe. Porque es importante que si nosotros nos consideramos amigos de Jesús, como dice el Evangelio, debemos hacer lo que Él les mandó, no lo que nosotros inventamos o lo que nosotros los seres humanos mandamos, sino lo que Él mandó. Y como base está el mandamiento del amor, que se amen unos a otros como yo les he amado, sabiendo también nosotros que al ser miembros de la Iglesia de Jesucristo no fue por elección personal, no elegí yo ser católico, sino que el mismo Jesús nos dice, no son ustedes los que me han elegido, sino soy yo que los he elegido y los he destinado para que den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le piden en mi nombre. El Padre, ¿por qué nos concede lo que le pedimos? Porque hemos sido elegidos, hemos sido destinados a una misión para dar fruto y siguiendo la recomendación, el consejo o el mandamiento del Señor, amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Esa es la función de la iglesia. Ser amigos, ser discípulos de Jesús, porque hacemos todo lo que Él nos ha mandado fielmente, porque creemos en la palabra de Jesús, porque solo en Él tenemos palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna que no encontramos en cualquiera, sino en Él, en el Señor, vivo y resucitado, que se hace presente en su iglesia a través de los 7 sacramentos y a través de la santa predicación de su palabra. Más pascual, más bíblico, más doctrinal que esto que hoy aparece en la palabra de Dios, yo creo que no hay más nada. O sea, ¿dónde se fundamenta nuestra iglesia en la Biblia? Lo acabo de decir. ¿Dónde se fundamenta la tradición de la iglesia? Lo acabo de decir, en las enseñanzas apostólicas. Y eso nos convierte a nosotros en propagadores del Evangelio y tenemos también una gran misión, una gran tarea y una gran responsabilidad. Hacer que cada día la iglesia sea más parecida a lo que Jesús quiere y no a lo que los hombres quieren. Entonces, mis queridos hermanos, a permanecer firmes en esta fe, en estas enseñanzas, a permanecer fieles al Señor para que Él siga siendo fiel a nosotros. Que María, nuestra Madre, interceda para que seamos fieles discípulos suyos, que le demos honra y gloria con nuestra palabra, con nuestra predicación y con nuestro testimonio. Que así sea. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos ante tu altar.
Oren conmigo, mis hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación quiso ser a un mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo. Santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, Padre, te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha.
Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia, entre nuestro obispo Juan Carlos y sus presbíteros y diáconos de la diócesis de Petare, entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra del Rosario, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bernardino de Siena en su día, y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, que es signo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el nombre de Jesús, compartamos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para... Cristo, que murió en la cruz, ha resucitado ya y nos ha redimido. Aleluya. Y ya que no podemos recibirlo sacramentalmente, te rogamos y hacemos comunión espiritual
para que vengas espiritualmente a nuestro corazón. Te recibimos y te adoramos, te bendecimos y te glorificamos y deseamos permanecer siempre unidos a ti. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía, que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, y en la cual hemos participado, nos una cada vez más con el vínculo de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El santo del día de hoy, San Bernardino de Siena, fue un hombre que se entregó a Dios y a su servicio a través de la orden franciscana. Fue un gran predicador y una de sus virtudes más grandes es predicar sobre el nombre de Jesús y su poder, y además pacificar a varios pueblos que tenían problemas y divisiones, simplemente haciéndoles conocer el amor de Dios. Pidamos su intercesión y la de la Virgen Santísima, nuestra Madre, por la paz del mundo, especialmente por nuestros hermanos de Ucrania, para que pronto encuentren la paz, la estabilidad y vuelva este país a recuperar su tranquilidad por intercesión de la Santísima Virgen. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. A vivir lo que hoy se nos ha anunciado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Me enamoré de Jesús y de su vida perfecta. Me enamoré
su eterna palabra. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres hablaba. Me enamoré de Jesús cuando a la gente curaba. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me has vencido y has sido más fuerte que yo. Me has llamado y me has enviado. No queremos ser llamados siervos, sino amigos, por hacer lo que tú nos mandas. Y queremos cumplir lo que nos pides de amarnos unos a otros como tú nos has amado, y que esa sea nuestra máxima predicación. Bendice a tu iglesia, Señor, y danos la capacidad de amar sin medidas y de vivir como auténticos servidores que anuncien no otra cosa que no sea tu amor y tu misericordia, hoy, mañana y siempre. Amén. De las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida él hablaba, de las veces que su amor me